Su uniforme estaba manchado de vino tinto y el trapeador golpeado descansaba en sus manos mientras la risa estallaba a su alrededor. La llamaban solo la ayuda y le ordenaban mantenerse fuera de la vista, como si su existencia fuera una molestia. La trataron como basura, como si su mera presencia contaminara el aire cristalino de la élite, la redujeron a nadie, sin nombre, sin rostro, sin futuro. Pero lo que no sabían, lo que nadie podría haber imaginado, era que la criada de la que se burlaban estaba reuniendo en silencio cada secreto, cada fraude y cada escándalo que escondían. Su imperio se derrumbaría de la noche a la mañana. Aquella mansión era una fortaleza de riqueza, pisos de mármol que parecían no terminar nunca, candelabros que destilaban oro, paredes cubiertas de pinturas que gritaban dinero antiguo. Los Cariles lo dominaban todo, una familia atada por la política, los negocios y el poder. Su apellido era una llave que abría puertas. Entonces llegó Viven, unos 30 años, cabello oscuro recogido hacia atrás, uniforme gris como la tierra. Su llegada fue silenciosa, pero nada en ella era casual. Ella no era simplemente la nueva empleada doméstica. Era el principio del fin. Ella era hermosa, pómulos pronunciados, ojos marrones profundos, pero nadie lo notó. Para ellos, ella era una sombra que se movía silenciosamente por el mundo. Empezó hace 6 meses y fue brutal desde el primer día. Victoria Carlilele, la señora de la casa, se pavoneaba con túnicas de seda, gritando órdenes como si Viven fuera una máquina. Frote nuevamente el vestíbulo, esos azulejos no brillan. Ella se enojaba incluso cuando brillaban. Su hija Brooke era peor, todos tacones afilados y lengua aún más afilada, 25 y un derecho que gotea. No toques mis maletas, los mancharás, siseaba, empujando a Vivian como si fuera un mueble. Los invitados no fueron mejores. Senadores, directores ejecutivos, gente con aviones privados, apenas la miraban mientras exigían bebidas frescas o se quejaban de que los cubiertos no estaban impecables. Viven lo tomó todo, con la cabeza gacha, la voz suave y las manos firmes. Y así continuó, días interminables de ir a buscar, limpiar y hacer reverencias. Victoria una vez tuvo que rehacer un menú de 5 platos porque una servilleta estaba descentrada. Brooke gritó cuando Viven golpeó accidentalmente su bolso. Tienes suerte de que no te despida yo mismo. El personal susurró que ella no duraría, pero Viven se quedó, su calma inquebrantable, su silencio, un hilo de acero que nadie vio. Una tarde, Brooke le arrebató a Viven una bandeja con copas de cristal de las manos. Los delicados tallos se estrellaron contra el suelo de mármol solo para verla trepar. «Ups, ¿es demasiado pesado para ti?» Brooke se burló, haciendo clic con sus tacones mientras reía y el ruido de los tacones resonó en el vestíbulo. Los fragmentos de vidrio se clavaron en las palmas de Vivian mientras se arrodillaba para limpiar y la sangre se mezcló con el desastre. Pero no hubo ninguna disculpa, solo la voz aguda de Victoria desde las escaleras. «Pagarás por esos tontos torpes». Viven permaneció en silencio, sus manos firmes a pesar del dolor, de su crueldad, un látigo crujiendo sobre su cabeza inclinada. Ella pulía su mundo mientras ellos caminaban sobre ella, invisible a menos que necesitaran algo o alguien a quien patear. Una noche, Victoria arrojó un balde de agua jabonosa sobre la cabeza de Vivian, justo enfrente de un grupo de invitados de élite que descansaban en el salón, la espuma empapó su uniforme y goteó sobre la alfombra. «Eso es lo que obtienes por olvidarte de un punto», Victoria ladró, su bata de seda se agitó mientras la sala estallaba en risas y un senador se dio una palmada en la rodilla. Ahora ella es una rata ahogada. Brooke sonrió y tomó una foto. Perfecto para el álbum de recortes de ayuda. Viven permaneció allí, empapada y con frío, limpiándose la cara con mano firme. Sus burlas eran una tormenta que ella superó sin decir palabra. Luego vino la fiesta. La mansión brillaba esa noche, repleta de la élite de la ciudad, smokines, vestidos, diamantes, brillando como estrellas. Viven se movía por allí, bandeja en mano, sirviendo vino con precisión. El aire vibraba con acuerdos y risas, y los Cariles dominaban la corte. Estaba rellenando un vaso cuando su codo golpeó el brazo de una mujer. Una mujer de negocios muy destacada llamada Diane Castler, todo cabello rubio y un vestido de $20,000. Diane metió un plato de hors d'oeuvres en el pecho de Vivian durante la fiesta justo antes de que se derramara el vino. El grasiento aperitivo manchó su vestido gris mientras la multitud se reía. «Hazlo bien o no te molestes», espetó Diane, agitando su cabello rubio mientras se giraba hacia sus amigos. «Ella es un desastre andante»,
mírala. Victoria irrumpió. Límpiate, eres una desgracia, mientras Brooke ululaba. Ella es la mancha ahora. Viven sacudió las migas con movimientos tranquilos, su silencio un escudo contra su alegría viciosa, los ojos de la sala ardían en ella. El vino tinto salpicó la seda blanca y una mancha oscura se extendió rápidamente. La habitación se congeló. Entonces Diane estalló. La gente como tú no debería estar en un lugar como este, rugió, y su voz interrumpió el parloteo. Todas las cabezas se giraron, ojos abiertos. Mira lo que has hecho, cosa torpe e inútil. Viven permaneció allí, con la bandeja firme, el vino goteando al suelo y el rostro inexpresivo. Victoria se acercó furiosa, haciendo sonar sus tacones como disparos. ¿Qué te pasa? Nos has avergonzado delante de todos. Ella gritó tan fuerte que su sonido resonó en las paredes. Brooke sonrió con los brazos cruzados. Ella es un desastre. Sáquenla de ahí. Diane agitó su vestido arruinado. Debería demandarte por esto. La multitud se unió, risas, jadeos, murmullos de ¿quién la dejó entrar? Richard arrojó un guado de dinero en efectivo a la cara de Viven después del derrame de vino. Los billetes le golpeaban la mejilla mientras él rugía desde el otro lado de la habitación. Eso es por el vestido. Ahora piérdete. La multitud aplaudió. Una mujer con perlas gritando, paga, doncella. Mientras Brooke aplaudía, ella vale menos que eso. Victoria se burló. Cógetelo y sal, arrástrate. Ya has arruinado suficiente. Viven atrapó el dinero en el aire, con los dedos firmes, sus ojos marrones sin parpadear, su risa un martillo golpeándola hacia abajo. Pero ella no se inclinó, simplemente lo metió en su delantal y siguió limpiando. Vivian no se inmutó, simplemente se inclinó para limpiar el derrame. Su silencio más fuerte que su ruido. La humillación ardía con fuerza. Un senador se rió entre dientes. Supongo que ahora están contratando gente de la calle. Una mujer con perlas murmuró, ella no tiene nada que hacer aquí. Victoria agarró el brazo de Vivian y la arrastró hacia la cocina. Ya terminaste esta noche. Quédate fuera de la vista, susurró, empujándola hacia la puerta. Brooke llamó después, no regreses hasta que aprendas cuál es tu lugar. La risa la siguió, una ola de desprecio por parte de gente que nunca había fregado un suelo. Victoria le puso un trapeador en las manos a Viven cuando la fiesta estaba llegando a su fin y la empujó con voz estridente hacia el derrame. Límpialo, cosa inútil. Haz algo bien por una vez. Los invitados se quedaron allí, mientras un director ejecutivo murmuraba, ella ni siquiera es buena en eso. Mientras Brooke acercaba el balde de trapeador, salpicando las piernas de Viven. Date prisa, caracol. Diane sonrió. Debería haberla despedido hace tiempo. Patético. Viven agarró el trapeador. El agua se acumulaba alrededor de sus pies, su uniforme un desastre de vino y grasa. Pero ella no se enojó, simplemente comenzó a limpiar. Su odio era un peso que ella cargaba sin hacer ruido. Viven estaba parada en las sombras, limpiándose las manos, sus ojos firmes, sin lágrimas, sin palabras. Más tarde, cuando la fiesta terminó y la mansión quedó en silencio, Viven se deslizó hacia una pequeña habitación en el ala este. Cerró la puerta con llave, sacó un teléfono quemador de su delantal y marcó. Su voz se volvió baja, aguda y autoritaria. Ya es hora. Mueva los activos mañana. En la pared colgaba un mapa, con un hilo rojo que unía los nombres, Carol Holdings, Novalink, Bancos Offshore. Trazó una línea con el dedo, con la mirada fría y calculadora. Este no era el escondite de una criada. Era una sala de guerra. Ella no era solo Viven, la don nadie. Ella era algo completamente diferente. A la mañana siguiente, los Cariles se reunieron en el estudio revestido con paneles de roble. Victoria, Brooke y el patriarca Richard, todos con trajes elegantes y sonrisas satisfechas. Richard fumó un cigarro. Novalinks, nuestro boleto dorado. Tenemos una apuesta de $500 millones y nos están rogando. Victoria asintió. Lo cerraremos hoy mismo. Nuestro mayor movimiento hasta la fecha. Brooke se echó el pelo hacia atrás con confianza y dijo, pronto dirigiré esa sala de juntas, convencida de que el futuro le pertenecía, sin saber que en la habitación de al lado Viven limpiaba estantes con la oreja pegada a la pared. Nadie imaginaba que Novalink no era un tesoro lejano, sino suyo,
bajo un alias legal lo había construido desde cero, convirtiéndolo en un imperio del sudeste asiático valuado en miles de millones, 10 veces la fortuna de los Carile. Ellos creían dominar el juego, pero era Viven quien movía las piezas. Su historia era más profunda y más oscura. 20 años atrás, su padre, Charles Lancaster, había sido un periodista implacable que había reunido pruebas de corrupción, blanqueo y sobornos contra los Carile. Tenía páginas enteras de secretos capaces de destruirlos, hasta que llegó aquella noche lluviosa, con un coche sin frenos y ningún testigo. Viven tenía 13 años cuando lo perdió todo. Su madre, una empleada doméstica de los Carile, se desmoronó tras ser despedida y murió un año después, dejándola huérfana y con una familia rota por las mismas personas que ahora brindaban bajo lámparas de oro. En aquel frío orfanato, se había jurado desentrañarlos, no con gritos, sino con silencio. Había más. A los Carile les encantaban sus trucos publicitarios, adoptar a la pequeña Mia, una huérfana de 6 años, exhibirla en eventos como si fuera un trofeo. Nuestro ángel, Victoria, se presentó ante la prensa, con lágrimas falsas y sesiones de fotos. No sabían que Mia era la sobrina de Viven, hija de su hermana, Lily, que también había trabajado para ellos. Lily murió misteriosamente. Una caída por las escaleras de la mansión. Ninguna investigación. Vivian aceptó el trabajo de criada por una sola razón, estar cerca. Proteger a Mia de las víboras que habían matado a su madre. Cada estante desempolvado, cada bebida servida, era un paso más cerca de esa promesa. Los días transcurrían, la tensión crecía. Rachel firmaba papeles para Novalink, sonriendo como si hubiera ganado. Vivian seguía con su rutina, fregando, sirviendo, escuchando. Entonces Victoria la sorprendió cerca de la habitación de Mia, con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces? Estás despedida. Vete. Agarró su teléfono y llamó a seguridad. Que la saquen ya. 2 guardias entraron con paso decidido, pero en lugar de agarrar a Viven, se detuvieron con la cabeza gacha. Estamos listos cuando usted lo esté, señora, dijo uno con voz firme. La mano de Victoria se congeló en el aire, su rostro palideciendo. Viven había reemplazado a todos los guardias durante meses, 6 años de planificación, pieza por pieza, apretando su red. La noche siguiente, los Cariles ofrecieron una gala de prensa. Cámaras destellando, reporteros zumbando, un escenario preparado para su gloria. Richard tomó el micrófono. El legado de nuestra familia es inigualable. Negocios, caridad, liderazgo. La multitud aplaudió, todo sonrisas. Entonces las pantallas parpadearon. Una mujer dio un paso al frente, Viven, con su sencillo vestido gris, sin maquillaje, sin fanfarrias. Conectó una unidad al proyector y la sala quedó en un silencio sepulcral. Aparecieron documentos, fraude fiscal, organizaciones benéficas falsas, registros de sobornos, años de inmundicia caril, innegablemente cruda. Habló con voz firme, cortante. Yo era la hija de Charles Lancaster, el hombre que mataste. Te llevaste a mi familia, mi hogar, a mi hermana. Elegí el silencio porque a veces el silencio es el grito más fuerte. Las pantallas brillaban con los viejos artículos de Charles y Gwen, titulares que gritaban la corrupción de Carile, su letra enrollada en los márgenes, prueba de que lo hizo por sus pecados. Y los jadeos de la multitud se convirtieron en rugidos cuando la voz de Viven se abrió paso, nombrándolo su padre. La mano de Richard tembló, las manchas de sangre de su imperio ahora públicas, cada soborno que había enterrado alzándose como fantasmas para asfixiarlo. La bata de seda de Victoria parecía un trapo mientras miraba, la doncella que había empapado, revelada como la hija de su víctima, su poder un espejo que no podían romper. La foto de Brock del uniforme empapado de Viven brilló en su mente, una broma cruel ahora se volvió contra ella. La verdad, un trueno que los dejó tambaleándose. La multitud jadeó, las cámaras se preocuparon, el cigarro de Richard cayó, las perlas de Victoria se aferraron con fuerza. La sonrisa de Brock desapareció. Las pruebas se amontonaban, cuentas en el extranjero, firmas falsificadas, una orden de asesinato del 98 con las iniciales de Richard. Vivian no alzó la voz, no se regodeó, simplemente lo dejó al descubierto. Sus ojos marrones se clavaron en ellos. El caos se apoderó de ellos rápidamente. Los periodistas se agolparon, gritando preguntas. ¿Es esto cierto? ¿Quién es ella?, balbucearon los Carile. Mentiras, inventos. Pero la prueba era irrefutable, 6 años de trabajo de Viven, cada expediente una daga.
El rostro de Rachel se contrajo al ver las pruebas de Viven en las pantallas, y su puro se cayó al darse cuenta de que cada dólar que había perseguido era una mota al lado de su imperio. Le había dado dinero a una mujer que podría haber comprado su vida 100 veces más, y ahora lo había perdido todo. Una foto de Lily apareció a continuación. La hermana de Viven, joven y sonriente, luego un certificado de defunción con el sello de caída accidental, seguido de los registros de nómina que la mostraban como su empleada doméstica. Las fechas se alineaban con el nacimiento de Mia. La multitud enmudeció, y luego estalló en llanto cuando Viven la señaló. «Es mi sobrina. Tu ángel era mi sangre». Las lágrimas falsas de Victoria por las operaciones de prensa se volvieron amargas. Su hija trofeo, una mentira de la que había alardeado, ahora una cadena alrededor de su cuello. La sonrisa petulante de Brock al exhibir a Mia se desvaneció. Se había burlado de la tía mientras abrazaba a la sobrina, y los vítores de la sala la ahogaron. La verdad de Viven, una cuchilla atravesando su fachada. Las perlas de Victoria se rompieron en su agarre. Sus sollozos se ahogaron ante la verdad de que la criada a la que había empapado poseía más que sus sueños, su dinastía desmoronándose bajo la mano silenciosa de Viven. Los tacones de Brock temblaron mientras miraba, su sonrisa burlona un recuerdo. Los miles de millones de Novalin quisieron que su alarde de $500 millones fuera un juego de niños, y la prensa se abalanzó sobre ella. Su ruina, en vida para el mundo. Su codicia lo cegó, y la justicia de Viven cortó más profundo que cualquier espada. Su imperio se pulverizó a sus pies. Entonces llegó el golpe. Los enlaces de Noval se están retirando, dijo Viven, con la misma naturalidad que su respiración. Ah, y es mío. Cada centavo. El logo de Novalink brilló enorme. Viven había dado a luz a un titán corporativo, sus miles de millones desplazándose en tiempo real, eclipsando la miserable fortuna de Carile mientras la prensa gritaba. Ella lo tiene todo. El acuerdo de $500 millones de Richard se desmoronó. Se había convertido en una sombra de la que se había burlado, su cigarro un elemento de utilería en una obra que ella había escrito. El grito de Victoria atravesó el aire. Eso es imposible. Pero los números no mentían. La riqueza de su criada, un maremoto que arrasó con su legado. Los tacones de Brock resonaron al retroceder. Sus sueños en la sala de juntas, una fantasía contra la realidad de Viven. El aplauso de la multitud, un himno a su reinado silencioso. Su caída, una canción que no pudieron silenciar. Richard se quedó boquiabierto. Victoria se atragantó. Brock parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. La riqueza de Viven, miles de millones, la fortuna de un titán, hicieron de su acuerdo de $500 millones una broma. La sala dio vueltas, su imperio se resquebrajó, las luces de la policía brillaron afuera en cuestión de horas, los activos congelados, las órdenes de arresto emitidas. Los guardias dieron un paso al frente, con sus uniformes impecables y rostros pétreos. El ejército de Viven, plantado durante años, ahora la flanqueaba mientras las pantallas mostraban los registros de seguridad con sus nombres. Su partida de ajedrez de 6 años quedó al descubierto. Richard gritó, «Trabajan para mí». Pero no se movieron. Uno murmuró, «Ya no, señor». Su lealtad, un cuchillo en el estómago. La llamada de Victoria para despedir a Viven quedó suspendida en el aire. Ahora era una broma. Había confiado su castillo a una mujer que ya lo había reclamado. El grito de Brock, «No es nada», murió mientras la multitud coreaba el nombre de Viven. Su silenciosa toma de control, una corona que jamás robarían, su poder despojado por la criada a la que habían aplastado. Richard gritó al teléfono, «Arreglen esto». Pero sus abogados ya se estaban yendo. Victoria sollozó, «Estamos arruinados». Brock intentó escabullirse, pero los periodistas la bloquearon, con los talones inútiles ahora. Los guardias de Viven, vigilaban, leales a ella, no a ellos. Mia corrió hacia Viven, abrazándola por la pierna, y Viven se arrodilló, susurrando, «Ahora estás a salvo». Los Carile no sabían que Mia era la novia de Lily. No sabían que Viven los había engañado a todos. Las consecuencias fueron rápidas. Las investigaciones destrozaron las propiedades de Carile, evasión fiscal, fraude, vínculos con asesinatos. Richard se enfrentó a las esposas. Victoria perdió sus obras de caridad. La corona de socialité de Brock se derrumbó. Su mansión quedó a oscuras, las puertas cerradas, una reliquia de la avaricia.
Viven no aceptó ni un centavo. Entregó las pruebas y salió limpia. Había cumplido la promesa de su hermana, proteger a Mía, exponer la podredumbre. Sin gloria, sin trono, solo justicia. Silencio y frío. Semanas después, Viven estaba en un camino rural, la mano de Mía en la suya. Sin mansión, sin guardias, solo un vestido sencillo y una niña con la sonrisa de Lily. Caminaron hacia una pequeña casa, sencilla y tranquila, suya. Los Carile eran solo titulares ahora, su poder reducido a polvo. Viven no necesitó alzar la voz para ganar, porque los había derrotado con paciencia, con amor y con una mente más afilada que cualquier espada. Mientras el sol caía en el horizonte y Mía reía, finalmente libre, quedó claro que a veces los silenciosos son quienes derriban los imperios más ruidosos. No hizo falta un trono, ni un grito, ni una corona, su victoria hablaba sola.